digo, se llama inquímica. ¿Y qué significa eso en chileno? Disuelvo todas esas muestras. ¿Y cómo se hace? Se utilizan 5 ácidos fuertes que tienen alto poder oxidante y que son el ácido nítrico, sulfúrico, perclórico, clorhídrico y el clorhídrico. ¿Cómo discrimino cuáles utilizar? Va a depender del tipo de muestra que yo tenga y va a depender de los elementos que yo quiero analizar en esa muestra. El más usado es el ácido nítrico. Entonces, una vez que yo he digerido esa muestra, que en la industria se hace de forma bastante igualmente, lo debe hacer así en unas planchas, se ponen unos vasos precipitados, se pone cierta cantidad de masa, se agrega el ácido y se deja a 70 grados Celsius generalmente por una hora, o depende la naturaleza de la muestra, es lo que se demora. Nosotros hemos estado acá a presión atmosférica, hacerlo así, 3 días digiriendo una muestra. No la hemos logrado digerir completamente. Y nosotros aquí en la facultad somos más sofisticados, tenemos un digestor de microondas, que tenemos abajo, que me permite a mí digerir 10 muestras a la vez. Trabaja con unos vasos de teflón de alta resistencia, donde yo no pongo más allá de 1 gramo de muestra ni más allá de 10 ml de ácidos. Y eso se cierra con una llave de torque, se pone en un programa que uno lo crea, de acuerdo a los protocolos de la EPA o de otras normas, y trabaja a 240 grados Celsius, no más allá de 20 minutos, pero mucha presión, a 500 psi. Entonces lo que hace es disolver la muestra completamente. ¿A cuánto equivale un PSI en la atmósfera? 9, algo me parece. 9, algo no estoy muy segura, no me acuerdo mucho, soy ingeniero de profesión. 14,22. 14,22. Lo trabajé mucho, pero en este rato no me acuerdo. 14,22 atmósfera. 22 atmósferas. 14,22. Bueno, una vez que yo tengo digerida esa muestra, la llevo a un envase conocido, un volumen conocido, y ahí recién la traigo para ser analizada. El profesor, yo escuchaba que le decía, es súper importante el volumen de la muestra, problema porque ustedes van a sacar una porción de eso nomás. Exactamente, súper importante es el volumen que yo voy a envasar, porque después me voy a tener que devolver con los cálculos para obtener la concentración real de gramos por kilo, gramos por litro, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo mide? Una vez que yo tengo la muestra, la traigo, ¿cierto?, para ser analizada. ¿Cómo trabaja este equipo? Este equipo trabaja viene de 2 modos: por absorción y por emisión. Cuando trabaja analizando por absorción, ocupa la lámpara de cátodo hueco, que es selectiva del elemento que yo voy a analizar, ¿cierto? Y si ese elemento no está puro en la naturaleza, el cátodo se forma de una aleación de ese elemento. El profesor les explicó, se los voy a mostrar. Quiero que la tomen de esta parte del papel sin ponerle los deditos ahí y firme, porque son súper técnicos. Entonces no quiero dejarlo sin mesada para el año nuevo. Si esta lámpara, si ustedes la miran de frente, se dan cuenta que tiene una lámina redondita. Así quiero que la miren. Una lámina redondita que es el cátodo, y al lado tiene una varilla que es el ánodo. Uno tiene una carga positiva y otra negativa, ¿cierto? Y además está cerrada al vacío. Está cerrada al vacío porque está cargada con argón o neón, y la función que tiene ese gas es ionizarse, y al ionizarse toca las paredes del metal y depende átomos que van a emitir en la longitud, una de radiación obviamente, en la longitud de onda del elemento que yo voy a analizar. ¿Ya? Puedo también analizar por emisión, que es una propiedad que tienen ciertos elementos que con estímulo de temperatura ellos pierden esa energía, cambian de estado energético obviamente en las capas más externas. Cuando pierden esa energía emiten luz, y lo que hace el equipo es registrar la intensidad de esa luz. Este equipo trabaja con 3 gases. Uno de ellos es el acetileno, que es el combustible del equipo, y 2 oxidantes, que es el aire y el óxido nitroso. Si yo quiero analizar cobre, zinc, hierro, sodio, potasio, varios más, sigo ocupando el acetileno y mi oxidante es el aire. Y esa combinación de gases me permite a mí tener una temperatura en la llama entre 2000 y 2200 grados Celsius. Si yo quiero analizar calcio, silicio, aluminio, molibdeno, arsénico, varios más también,
sigo ocupando el acetileno, pero ya mi oxidante no es el aire, es el óxido nitroso. El óxido nitroso que enchulan los autos, ¿cierto? Los autos aumentan la velocidad, aquí aumenta la temperatura, 1000 grados Celsius. Entonces ya no analizó a 2000, sino a 3000 grados Celsius. Ya, una vez que yo he determinado qué análisis voy a realizar, acá yo ya le pedí al software que vamos a analizar cobre. La lámpara lo que hace es ubicarse al fondo. Quiero que se acerquen, miren. ¿Ya? La lámpara se ubica en el fondo porque en esta zona está la óptica del equipo. Entonces, si ustedes se acercan y miran las ópticas, no suelen verse en estos equipos, pero en este sí, se acercan y miran para que vean la óptica. Entonces se forma una haz de luz, porque la lamparita está ubicada en forma vertical, entonces se forma una haz de luz que es vertical. ¿Ya? Entonces la lámpara se ubica al fondo, forma este haz de luz, y la óptica lo que hace es tomarlo, y al tomar ese haz de luz lo gira y lo divide en dos haces de luz. Uno de ellos va a pasar a través del mechero, que es el reactor del equipo. ¿Ahí lo logran ver? ¿Sí? Y el otro va a pasar por una referencia donde el software le está indicando que va a analizar cobre. Entonces, cuando yo voy a analizar la muestra, traigo la muestra y la muestra se va a aspirar a través de este capilar y va a pasar por esta parte metálica que se llama nebulizador. La función que tiene el nebulizador es hacer un efecto spray de la muestra, hacer pequeñas gotitas. ¿Y cómo la hace? De una forma muy ingenieril que a mí me gusta contarle. Dentro hay un medidor de flujo de Venturi, hay varios medidores de flujo. Yeah. Uno de los medidores de flujo es de Venturi que tiene una forma de cono. Sí. Y lo que hace es tirar un flujo muy finito de aire, agua, lo que sea. ¿Ya? Y este es tan pequeño de que está dentro metido de esta parte metálica que es muy pequeñita. Entonces va a tirar la muestra de esa forma, pero por esta otra línea está haciendo pasar aire y aire en forma pulsada, entonces está pasando perpendicular a la muestra, ¿cierto? Está haciendo esto. Entonces lo que está haciendo es cortar este flujo y formar las gotas, ¿ya? Todas esas gotitas se van a esta parte que se llama cámara de nebulización, y si ustedes se dan cuenta hay otra línea que está pasando para la cámara de nebulización, que es el acetileno. Entonces el acetileno envuelve estas gotitas y le sirve de transporte para que después vayan al mechero. Pero no todo es felicidad. Dentro de esto hay dos dispersores, que son como las aspas de ventiladores. Uno tiene 6 patitas y el otro tiene 3, no se mueven, están fijos. Y la función que tiene es topar las gotas más grandes, dejarlas, tirarlas a los desechos y dejar pasar solo las gotas pequeñas. De la totalidad de muestra, aproximadamente el 10% se va para análisis al mechero, el resto se va al desecho. ¿Ya? Ese 10% que logra sortear todo este paso y que lo transporta el acetileno se va al mechero. Y en el mechero se producen varios procesos, pero uno de los importantes es la desolvatación. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir la desolvatación? Que evapora todo el solvente que tiene la muestra, solvente orgánico, ácido, lo que sea. Y al evaporar este solvente, deja el sólido atomizado, pero así en forma muy breve, porque ese sólido atomizado se convierte en un vapor atómico. Y en este vapor atómico van a estar todos los metales que tenga la muestra, ¿ya? Pero van a estar como átomos. ¿Ya? ¿Qué carga va a tener nuestro cobre y nuestro hierro ahí? Mientras lo pienso, yo voy a ir a buscar agüita porque estoy tomando un medicamento. ¿Qué carga tiene? ¿Aumenta la temperatura? Sí, pero eso se utiliza para diferentes analitos. Sí, porque hay analitos que resisten cierta temperatura y hay que aumentar.
¿Qué carga tiene? Neutra. Neutra, ¿cierto? Está en estado fundamental, dicen los químicos. Entonces, como no tiene carga, está ahí ávido de captar energía. ¿Y qué energía capta? La energía de la fuente. ¿Quién es la fuente? La luz. La lámpara, ¿cierto? La lámpara va a emitir en la longitud de onda que va a absorber el cobre o el hierro, ¿cierto? Dependiendo de la lámpara. Y el haz de luz va a pasar por el centro de la llama, ¿ya? Y por los 10 centímetros de llama, que en nuestro caso, hay que dar los gases, ¿no? Va a ser esa llamita, ¿ya? Está de 2000 a 2200 grados Celsius. Entonces, cuando yo tengo ahí atomizado este cobre va a absorber la energía que la lámpara le está entregando, ¿cierto? Y va a cambiar de estado energético. Ahí va a ser selectivo. Solo el cobre va a absorber la energía que lo favorece. Al resto no es afín a él. Entonces, este haz de luz que yo les comentaba que se divide en una parte, se junta en otra. Y se produce un delta ahí. Y que lo detecta, valga la redundancia, el detector que tiene el equipo. Y esa información se envía al software. Y el software lo que hace, cuando yo estoy analizando por absorción, asociarle un valor en absorbancia que es adimensional. Este equipo se rige bajo la ley de Lambert-Eaton, entonces la ley dice, mire, es directamente proporcional la concentración a la absorbancia. A mayor absorbancia, mayor concentración. Ya directamente proporcional. ¿Dudas de eso? Cualquiera. Ya. Porque necesitan mayor sensibilidad. Cuando yo quiero analizar muestras más que tienen muy poquito de elemento, necesito un mayor paso. Claro. En este caso está estudiado que solo usa este mechero. Para tomar la muestra vamos a introducir El capilar. el capilar dentro En de cada uno de los matrices. No hay que pasarla luego como para enjuagarla, ¿no? Sí, de vez en cuando que uno lo que se va fijando es la absorbancia. Entonces si uno al minuto que saca el mechero, miren el sonido, cambia. Entonces la absorbancia tiende a ir inmediatamente a cero, pero para asegurarse cuando las muestras están muy concentradas uno lava. Como que hacer la curva y después antes de pasar la muestra que debería Para la abajo. curva debería estar. Ah, por eso. Y la curva va del más diluido al más concentrado. Entonces así me evito de ir juntando en el capilar. Igual como lo hacían antes. Sí, exacto. ¿Qué está viviendo ahí agua? Agua solamente. ¿Ya ¿Dudas de cambia el acá? color? ¿Cambia el color de la llama? En el caso del cobre y del hierro no tanto, no sé, ustedes no van a notar prácticamente el cambio. A diferencia, claro, a diferencia de los que son, Sodio, potasio. vamos a buscar uno, de los alcalinos. El otro día tenía uno, déjame ver, de los que son emisores, de los que se pueden analizar por absorción y por emisión, los alcalinos y los alcalinos térreos. No sé si no tiene. Pero cambia como la llama. Sí, pero tenía otro que daba. Este, parece. El litio es un buen emisor. Entonces, ¿No se contamina el capilar al hacer eso? sí, pero después mire, Para ponerlo en el agua. va cambiando. Va a cambiar un poquito. Claro, de a poco si yo lo pongo en el agua, se va a terminar de limpiar. Que solamente limpiarlo así con el agua destilada. Con agua destilada o con ácido al 2% o 0,5 molar. ¿Cuál es? Límpico. Es que disuelve los metales. Exacto, que uno con el nítico, en realidad el nítico es caballito de batalla para los metales. Yo trabajaba en Sopralia años atrás y ellos trabajaban con unos baños donde se les juntaba mucha grasa y óxido. Eso a mí se me ocurrió decirle a uno de los trabajadores que hiciera un poquito de ácido nítrico y se dio cuenta que le daba muy buenos resultados, entonces fue el ácido nítrico estaba dando vuelta por todo el mundo. Bueno, una vez que yo tengo que analizado, llegó la muestra ahí, dijimos que le va a asociar un valor en absorbancia a cada una de las concentraciones, ¿cierto? Vamos a cortar hasta que termine, comencemos el análisis porque hacemos que ¿Dudas de esto? Me dijeron que no. Ya, ahora miremos el topo.
trate el eco, le debe moverse lo que más pueda aparecer. Acérquense. Sí. Ya. El software a mí me muestra 3 ventanas principales, ¿cierto? La primera de ellas, donde dice 324,7, es la longitud de onda primaria o la más sensible del elemento que yo voy a analizar. ¿Qué significa eso? Que en el caso del cobre, en esa longitud de onda yo voy a poder analizar el cobre hasta las 5 partes por millón. Y ahí, hasta esa concentración, se va a cumplir la ley de Lambert-Eagle. ¿Ya? Pero a ella la colindan también longitudes de ondas secundarias, que también el cobre absorbe, ¿ya? ¿Y qué me van a permitir esas longitudes de ondas secundarias? Analizar el cobre ya no hasta las 5 partes por millón, sino hasta las 150, 180 partes por millón. ¿Qué diferencia hay entre usar una y la otra? Que esta es más sensible. O sea, esta me permite a mí analizar concentraciones más pequeñitas del elemento, voy a tener menor interferencia espectral. En cambio, en la otra voy a poder analizar concentraciones más altas, pero tengo interferencia espectral y tengo un error también asociado, que probablemente va a ser menor si yo tengo una muestra muy concentrada que yo diluya muchas veces y obliga a que esté en esta y trabajar en esta longitud de onda. En la minería, que es donde a mí me toca ir de vez en cuando, se ocupan las longitudes de onda secundarias, porque yo tengo tanto del elemento que no necesito mayor sensibilidad. Y si uso esta, lo que hago es girar el mechero, ya que también se usa mucho en la industria. Y al girar el mechero, ¿qué estoy haciendo? Disminuyendo el paso óptico, ¿cierto? Entonces, al disminuir el paso óptico, aquí es inversamente proporcional, me permite aumentar concentraciones en la ecuación de Lambert-Eagle. Entonces ¿Ya? aquí se leen las concentraciones. Más altas, ¿cierto? Entonces yo, en vez de hacer unos estándares hasta 5 partes por millón, hago hasta 180 partes por millón y giro el mechero. ¿Ya? ¿Eso? Ok. Este mechero, lo giro. Sí, nomás. Pero vale que hacer alguna relación en el giro. No, eso, ¿no? A ver, hay gente que trabaja tomando el estándar más alto y lo lleva hasta 0,8 de absorbancia, Ya. 0,7 de absorbancia. Yo trabajo 0,650 aproximadamente. Entonces así me aseguro que voy a estar sí o sí en la parte lineal, ¿ya? Pero en ese rango me puedo mover, de 0,600 a 0,800. Entonces, si yo lo tengo así el mechero y tengo una concentración de 100 partes por millón, por ejemplo, se me va a elevar la absorbancia y me va a sobrepasar la unidad. Entonces yo, girando el mechero, ¿Y logro los observando 0,650. Solo la absorbancia. De ahí ajusto. Y después pongo una vez que ya ajusté eso, pongo el capilar en el agua y hago un auto cero asegurándome de que va a ser 0,0. ¿Ya? Y ahí recién empiezo a correr la curva de calibración. ¿Ya? ¿Dudas? El cero instrumental del equipo debe hacerse con agua o sin agua. Este equipo lo solicita con agua o con aire. ¿Ya? Yo lo hago generalmente con agua. ¿Y por qué lo hago con agua? Porque de repente es tan chiquitito este paso que me ha sucedido que se mete una pelusa que no aparece, no sé de dónde aparece. Y me doy cuenta y tengo que desarmar todo esto y volver a limpiar. Entonces no es muy grato. ¿Ya? Y entonces lo hago siempre con agua. Ya, la segunda ventana es un voltaje que está asociado a las lámparas. Yo siempre lo cuento en modo de cultura general por si les toca alguna vez trabajar en este equipo de esta marca, que no debe sobrepasar los 650. Si sobrepasa los 650 significa que la lámpara está agotada, que hay que cambiarla. Y, claro. ¿Y qué pasa cuánto vale una lamparita? Aproximadamente 500.000 pesos. Y aproximadamente depende del valor del dólar, porque todo se cobra para este equipo dependiendo del dólar. ¿Ya? Y la última ventana es la absorbancia, que es la que nosotros vamos a ir viendo que va a ir variando, ¿cierto? Entonces cuando yo armo un programa, le doy un nombre y le digo, mira, usted va a analizar cobre, pero en ese orden, una curva de calibración primero y después va a analizar las muestras. ¿Ya? Va a analizar el cobre por absorción, porque el cobre solo puede ser analizado por absorción. En esta técnica, abajo en espectrofotometría con plasma acoplado, se analiza por emisión, todos los metales. ¿Ya? Y no trabajan a 3.000 grados Celsius, trabajan alrededor de 11.000 grados Celsius.
Y a diferencia de que este trabaja en una longitud de onda, el otro se pasea por todas las longitudes de onda. Entonces hace un barrido de todos los metales que tiene la muestra que yo se lo he indicado antes al software. ¿Ya? Y eso depende, le coloca varias lámparas. Eso No, el otro trabaja con un plasma. Claro, con un plasma con mucha temperatura. O sea, esto que yo hice acá no se hace porque si no queda así. ¿Ya? Y además tiene un sistema de seguridad que si uno llegara a abrir, se corta. Ya. Este valor es arbitrario, yo le indiqué ahí 3. ¿Qué significa? Que va a aspirar, y de lo que va a aspirar va a realizar 3 lecturas, y de esas 3 lecturas va a sacar un promedio, va a dar una media como valor final. Con ese van a tener que trabajar ustedes. Yo les voy a enviar los resultados por mail, se van a encontrar con muchos datos, pero van a tener que trabajar solo con los valores medios. Ya me dijimos aire acetileno, a ese flujo combustible y a esa altura de mechero, que son parámetros que se controlan en este equipo. Calibración, este equipo tiene varios ajustes. Yo le estaba comentando adelante a su compañera que depende de lo que yo voy a analizar. Por ejemplo, si yo pongo un generador de hidruro que me permite analizar a mi arsénico a nivel de ppb, de microgramos por litro, yo pongo una curva mínimos cuadrados. ¿Ya? Si tengo una curva que no está tan mala, la puedo poner segmentada, que me vaya viendo parte por parte. En el caso nuestro, como estamos acotados a la ley de Lambert y Beer, le indicamos que debe ser sí o sí lineal. ¿Ya? Las concentraciones que nosotros vamos a analizar deben estar dadas en miligramos por litro, porque él también me va a entregar de la misma forma los resultados. Y ahí les voy a tener que indicar acá los estándares del más diluido al más concentrado. Anótenmelo un poco. Está dando eso. Sí, 1, 20, 20. 10, 20. Ah, ya son concentraciones grandes. Ya. Los chiquillos que ven ahí esto, no sé qué. Con coma, ¿eh? Porque no me acepta punto. Sí. ¿En cero o se Disminuye arriba. Dejo 7. ¿Y la muestra problema? La muestra de problema me la pide después. Una vez que ya él construyó la curva, me pide la muestra de problema. Y este solo le avisa así como, toma el análisis y corta. Y ahí Claro. coloca otra vez la... Me va saliendo una ventanita que me dice leer estándar 1, leer estándar 2, etc. Ah, y ahí más no se pierde. Es a prueba inexperto, así de. Aprueba. Entonces va a analizar 3 veces, dijimos, va a sacar un promedio, va a dar ese resultado, absorbancia, concentración. Pero simultáneamente va a graficar aquí en este extremo. Entonces, como va a graficar, dice el R cuadrado debe ser igual a 0,995. Si está por debajo de ese valor, entrega todos los resultados en rojo. Entonces dice, el operador decide si está bien o mal analizado. Y ahí recién trabajo yo. Entonces, dudas o cualquier cosa que necesiten saber. Vamos a saber los datos entonces porque nos van a mandar un mail, no porque lo podamos ir viendo al tiro en ese. Los van a ver al tiro. Sí, Sí, que ¿Lo después yo les podemos facilito las cosas Ah, para lo que no estén podemos anotar? anotando. ¿Pero podemos anotar igual por si? Sí, si quieren. ¿Ya? ¿Qué tipo de muestras puedo analizar? Todas las muestras que tengan metales. Ejemplo de las que a nosotros nos han llegado, nos llega frecuentemente una muestra de LAN de los aceites hidráulicos. LAN controla mucho el aluminio en los aceites hidráulicos de los aviones porque les daña la parte eléctrica. Entonces nos pasó, tenemos como un cierto convenio que ellos detienen el avión, traen esa muestra, nosotros la analizamos rápidamente y el avión no puede salir hasta que ellos tienen ese resultado. ¿Ya? Y ahí lo sacan. ¿Ya? Entonces tenemos una responsabilidad importante. Y se atrasa el vuelo, claro, se atrasa el vuelo, se cae el avión. Pero el avión ya sabemos que no es. Claro, no, empieza la análisis. La profe Marcia va a analizar. Está todo grabado. Claro, está todo grabado. Mi profe fue. Lo otro, tocó analizar también, no hace mucho, las telas de las curitas estas que dan en los hospitales, entonces para determinar el plomo de las pinturas que le ponen a las telas. Estaba por debajo de la norma para la tranquilidad de las futuras mamás.
Tocó analizar también cobre por biolixiviación. Trabajé con unos alumnos de ingeniería también, de que ellos se ganaron una patente internacional porque tomaron la corteza de los árboles para el sur y la usaron de absorbente de metales pesados. Entonces se ganaron también una patente muy importante. Me tocó analizar tiempo atrás de un restaurante muy prestigioso acá de Santiago, que la hija comía rico en el restaurante, medallones de atún y no son langostinos, camarones, y se empezó a sentir mal, la llevaron al médico y se dieron cuenta que estaba contaminada por arsénico y por plomo. Entonces me enviaron esas muestras, nos enviaron esas muestras para ser analizadas y claro, estaban por sobre la norma. Entonces la niña lo que hizo fue bioacumular en el hígado esos metales que no se le iban a salir nunca más. Hay organismos que los desalojan y en el caso de ella no. Entonces eso llevó a tener un juicio, exacto, un juicio entre el proveedor, que era un ecuatoriano, y el dueño del restaurante. Me tocó analizar también una muestra que yo siempre la cuento del Instituto Médico Legal, de una persona que había muerto por una fractura. Me enviaron esa muestra, afortunadamente digerida, no la tuve que digerir. Entonces, porque la persona, a pesar de que ya no tiene vida, el huesito trata de mejorarse y aumenta los niveles de zinc y de hierro. Entonces nosotros nos tocó ver qué cantidad de zinc y de hierro tenía, y el forense junto con otros parámetros decidían si la persona realmente había muerto por esa fractura o no. ¿Ya? Entonces una gama súper importante de metales que no están solo en la minería, ¿cierto? Que uno tiene como la idea de que los metales están solo en la minería. No, una gama. Plomo en los lápices labiales, ¿qué otras? Han sido tantas en realidad que ya no me acuerdo mucho, pero una gama muy importante de muestras. ¿Cuánto vale una muestra? Igual, ¿no? Los pescados también. De las leches también nos toca analizar. ¿Cuánto vale una muestra en esta técnica? Barato, 3.500 pesos aproximadamente, que es muy económica para técnicas que hay en esta facultad. En ICP, el cliente solo por encender el equipo tiene que pagar, no sé si 2,5 o 3,5 UF, solo por encender el equipo. Y después paga 4.000 y tantos pesos por elemento. Entonces, ¿perdón? ¿Elemento detectado o de lo que decida? No, de lo que pide el cliente. Si pidió 10, se le cobra por los 10. ¿Y si no sabe? Y si no lo detecta, dice por debajo del límite de detección. O sea, tiene, puede tener. ¿Ya? Sí, igual cobramos. Igual se le cobra. ¿Cuándo se usa una técnica y la otra? Cuando este equipo no detecta, está por debajo del límite de detección de este equipo. ¿Qué significa eso? De la concentración mínima que él puede registrar, se envía a ICP. Entonces ICP registra nivel de traza de microgramos por litro, pero el cliente tiene que pagar allá, ¿ya? Aquí y allá, ¿ya? Con la Profemarcia. ¿Cuánto costó este equipo? 38 millones de pesos en 2007. Se lo ganaron en un proyecto, la carrera del TUAF, donde se ganaron aproximadamente 450 millones, donde se adquirieron 56 equipos, que ahora son de la universidad, ¿ya? Entonces están para todas las carreras. Antes usaba eso. Además, claro. En ese trabajé. Sí, pues y era súper bueno igual. Bueno, en ese uno se equivocaba y tenía que volver a correr la y anotar. Ya, chicos, analicemos. La plana se tenía. Yo le estoy echando de menos a un blanco. Trabajando en María.